tardes. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Realmente una semana con muchas noticias. De hecho, mañana hay elecciones en Portugal, importantes para Europa, elecciones parlamentarias. Estados Unidos que bombardeó un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Como tantas otras veces dicen, daños colaterales. Sí. Pero hablando de bombardeo, están bombardeando Siria, desde Estados Unidos, desde Rusia, y tenemos un invitado de lujo, Hachik Dergugasyan, un amigo de la casa, profesor de Relaciones Internacionales, para conversar con él, a ver si sabemos a quién están bombardeando. Exactamente. Y comprender temas tan complejos, ¿no? Sobre todo para los que no seguimos tan punto a punto estos sucesos. Otra reunión que marcó muchos elementos importantes en la agenda internacional ha sido la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas de esta semana. Entre otros, participó de la misma el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se refirió al acuerdo de paz con la FARC, un acuerdo que ya parece haber pasado su punto crítico con el acuerdo alcanzado sobre el tema de la justicia transicional. Ya tiene una fecha de alcanzar un acuerdo final, que es el 23 de marzo de 2016. Vamos a repasar en qué punto está hoy el acuerdo, las negociaciones con la FARC y lo que se puede esperar en los meses que restan hacia esa fecha a través de un informe que preparó la producción de Visión 7 Internacional. Y también otro tema importante de la semana, concretamente el domingo pasado, hubo elecciones en Cataluña y bueno, eran muy esperadas para ver cómo resultaba el tema justamente del separatismo. Y efectivamente han sumado bancas suficientes como para elegir al presidente de la Generalitat, pero bueno, vamos a ver si es Artur Mas o no. Hay que ver si lo logran. Hay que ver si lo logran. Es muy interesante lo que ha pasado, porque por un lado ganaron, pero por otro lado no. Hay nuevas fuerzas, como Ciudadanos, que también han ganado, una fuerza, podríamos decir, de nueva derecha. Así que hay mucho para hablar del tema. Yo los invito a ver primero el informe y después lo discutimos. Con una participación histórica del 77%, las recientes elecciones parlamentarias en Cataluña abren varios interrogantes sobre el futuro de esta región española. La plataforma Juntos por el Sí, liderada por el partido Convergencia del actual jefe de gobierno catalán, Artur Mas, obtuvo 62 de los 68 escaños que requería para la mayoría absoluta. Mayoría que sí podría otorgarle la coalición Candidatura de Unidad Popular, llamada Constituyente, conocida por su sigla CUP, que agrupa a movimientos de izquierda con 10 escaños logrados. Tenim molta feina per davant. No afluixarem. Tenim un mandat democràtic, sabem què vol dir això, sabem en quines condicions hem guanyat, sabem que hem guanyat amb gairebé tot en contra, però fins i tot així hem guanyat i això ens dona una enorme força i una gran legitimitat per tirar endavant aquest projecte. Ho sabem i farem honor en aquest mandat democràtic. En tanto, el centrista Partido Ciudadanos, con un mensaje unionista y 25 bancas en su haber, se consagró como segunda fuerza en Cataluña, superando al Partido Socialista, que quedó en tercer lugar con 16 escaños. En cuarto lugar quedó la plataforma Cataluña Sí se Puede, conformada por varios partidos de izquierda, regionales, aliados de Podemos, que solo obtuvo 11 bancas, una magra cosecha similar a la del Partido Popular, quien también con 11 escaños sufrió un fuerte retroceso con respecto a los 19 obtenidos en las elecciones regionales de 2012.
Impulsado como una suerte de plebiscito sobre la voluntad de los catalanes de independizarse de España, el resultado de los comicios tuvo diferentes lecturas. Si bien la suma de Juntos por el Sí y la CUP representa la mayoría de los escaños en el Parlamento, el porcentaje de electores que votaron a favor de las dos agrupaciones secesionistas no superó el 50%, argumento destacado por quienes impulsan la permanencia en el Estado español. El Parlamento deberá constituirse antes del 26 de octubre y a partir de entonces, y en un plazo de 10 días, se debatirá la candidatura del presidente de la Generalitat, una votación que requiere la mayoría absoluta de la Cámara, 68 de 135 escaños. Si después de 2 meses de la primera votación, el Parlamento no eligió nuevo presidente, el actual, Artur Mas, en este caso, deberá convocar a nuevas elecciones. Al menos hasta ahora, la dirigencia de la CUP no apoya la candidatura de Mas para un nuevo mandato. La propuesta liderada por Mas implica avanzar en un lapso de 18 meses hacia la declaración unilateral de la independencia de España, una instancia rechazada de plano por el gobierno central de Mariano Rajoy, quien prometió una respuesta medida pero contundente ante cualquier intento secesionista de Cataluña y afirmó que, independientemente de quién ocupe la presidencia de la Generalitat, el margen de negociación lo fijan la Constitución y las leyes. Hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero desde luego, yo por lo menos, mientras sea presidente del Gobierno, ni voy a hablar de la unidad de España, ni de la soberanía nacional, ni de la igualdad de los españoles, ni de los derechos y libertades de todos y la solidaridad entre todas las personas. Por lo pronto, la Corte Suprema imputó a Artur Mas y a otros integrantes del gobierno catalán por los delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación por convocar en noviembre del año pasado a una consulta popular no vinculante por la independencia catalana, un referéndum considerado inconstitucional por el máximo tribunal español. Si uno lee los resultados, tiene que entender que la situación tiene que avanzar, no se puede seguir con esa política ni del discurso del miedo, ni del discurso de la amenaza, ni del discurso del insulto, que es lo que hemos recibido estos últimos tiempos. La contundente victoria parlamentaria del separatismo catalán constituye un duro revés para Rajoy, quien a solo 3 meses de las elecciones generales afronta duros cuestionamientos por la crisis económica y los altos niveles de desempleo que continúan afectando al país, situaciones que contribuyen al creciente sentimiento independentista de varias regiones de España. Molt feliç, molt. No es pot explicar. Em sento, després de tot el que hem fet, el joc brut i tot, em sento molt feliç. És el dels dies més feliços de la meva vida. És pels meus fills, els nets i per tots vosaltres. Molt feliç. És increïble. Bueno, de lo que no hay ninguna duda es que estamos en una España políticamente en movimiento, ¿no? En ebullición y que va permitiendo también diferentes lecturas, porque el triunfo del separatismo, un triunfo parcial, pero un impacto político importante, el resultado que tienen los partidos tradicionales, Partido Socialista y Partido Popular, realmente es una grave demostración de retroceso, pero también hay dudas con respecto a las nuevas fuerzas que van apareciendo. Afortunadamente tuvimos a Pedro Briguer ahí en Cataluña, en Barcelona, presenciando, viviendo todo esto, así que bueno, contanos un poquito. Las primeras imágenes ahí del festejo del partido de Artur Mas me llamaron la atención. Primero, no había tanta gente, no había una euforia gigantesca porque esperaban más. El partido de Artur Mas esperaba tener mayoría absoluta, no lo logró. Para ser presidente necesita el voto de otra formación que se señalaba en el informe, que se llaman CUP, que es de izquierda.
independentista, pero de izquierda. Artur Mas es un hombre de derecha. A ver, para los que han leído o estudiado alguna vez la cuestión nacional, esto es un clásico del tema nacional. Fuerzas de izquierda y derecha juntos y compitiendo entre ellos para ver quién lidera ese proceso. Pero fuerzas de izquierda también separatistas. Claro, sí, por supuesto, también separatistas. En este caso, la CUP. Artur Mas necesita el apoyo de la CUP para gobernar. Él quería mayoría absoluta. Si él tenía, era lo que dijo, yo tengo mayoría absoluta, o sea, más del 50% de la gente me apoya, yo declaro la independencia de manera unilateral. Era lo que quería hacer. Sí. No la consiguió, pero tiene mayoría de escaños por la cuestión de representación territorial, tiene una mayoría de escaños en el Parlamento, pero necesita no a la CUP. Tiene no 62 y te necesitaría 68, o sea, 6 para abajo, que es bastante. Que los va a obtener, sí, pero no para el camino que tenían trazado. Claro. Y además hay otra cuestión. No, es bastante lo que le falta. Claro, necesita 6. Claro. Pero hay algo más grave todavía para sus aspiraciones. 47% de las fuerzas independentistas vota a favor de la independencia. Porque esto fue un referéndum a favor o en contra. Claro, eso es la mayoría no quiere la independencia. Eso es lo que a mí me parece. Me parece, bueno, es obvio que es un país dividido en dos. O sea, 48%, 47%, sí, claro. Es un país dividido en dos, pero al mismo tiempo, aunque tuvieras el 51%, digamos, podés tomar decisiones de independentismo con una tan ajustado. La verdad es que no está definida el separatismo de Cataluña, en absoluto. Mira, a mí me lo decía Antoni Domenech, el director de la revista Sin Permiso, que se puede encontrar por internet, muy buena, respecto a la cuestión vasca y la cuestión catalana. Pues los vascos todavía no se despertaron, hay que agregarlo. Claro. Si a los vascos les hubieran preguntado en un referéndum, después de la caída, de la muerte de Franco y durante la transición, si querían la independencia, decían que más sí. de 15%, decía que no. No decía que sí. Y hace unos años atrás, si le hubieran permitido a los catalanes en un referéndum decidir, la mayoría no estaba a favor de la independencia. Lo que pasa que Madrid dice que no, el independentismo crece. Madrid dice que no y vuelven a crecer. Entonces, acá hay tal cual, es la posición retrógrada de Madrid la que hace, me parece a mí, ese autoritarismo sectario de Madrid, que es lo que hace justamente crecer al independentismo. Que ni siquiera permitirles un referéndum como hicieron en Escocia, esto lo hemos hablado en nuestro programa, hace 4 años que seguimos muy de cerca la situación en Cataluña. En Escocia se hizo un referéndum y los independentistas perdieron. En Quebec se hizo 2 veces y perdieron. Hay un planteo de inconstitucionalidad contra el llamado a consulta popular de Artur Mas. Claro. Digamos, está bien la referencia que haces de Madrid porque así como Rajoy plantea esa inconstitucionalidad de la posición de Mas, cada vez está más deslegitimado él. Con lo cual esto parecería que hasta refuerza la posición de Artur Mas, el tema de esta acusación. Es que así creció Artur Mas. En estos últimos años, él no estaba a favor de la independencia. Y además un hombre de derecha que ha aplicado políticas de ajuste durísimas, eso hay que decirlo. El defecto, por eso me parece que desde una perspectiva, si querés, más filosófica, es el centralismo de Madrid, que es, sobre todo, no aceptar la diversidad, porque la verdad es que España, como Argentina, como muchos países, no es homogéneo, es muy diverso. Entonces, aceptar esa diversidad no significa... Lo que pasa es que acá estás hablando de aceptar la diversidad o acertar la separación. Ahí está el tema. Yo creo que si hubiera tenido una... No sé, la verdad que uno no puede decir qué es lo que hubiera pasado, pero tal vez con una posición menos cerrada por parte de Madrid, como él dice, no hubiera crecido de esta manera la independencia. Pero es un riesgo. Una aceptación, pero aceptar la diversidad no significa el riesgo es la independencia. El riesgo es que si vos permitís un referéndum y los independentistas lo ganan, en este caso implica perder el 20% del Producto Interno de España. Yo al hablar de diversidad no hablaba de independencia. No, ya lo sé. Aceptar que hay, digamos, justamente cosas diferentes y que por lo tanto aceptar cierta autonomía, digamos, cierto grado, ciertas señales de autonomía que creo que hubieran bajado un poco la temperatura. Es un clásico de la cuestión nacional, ¿no? Hasta qué punto estamos a favor de autonomía, independencia, y a veces las realidades se van moviendo de tal manera que... Acá se superpone este tema histórico, el tema de las autonomías y demás en España con la situación política coyuntural, ¿no? Digamos. Y acá hay otra lectura también que es interesante, que es cómo le fue a las nuevas agrupaciones. Ciudadanos por un lado, los que se presentan como vinculados a Podemos por otro, que tampoco, Ciudadanos sí sacó un muy buen resultado. ¿Cómo lees eso y el tema de Podemos? Ciudadanos, como decía Telma antes, representa una nueva derecha juvenil,
formada, muy abierta, que dice no discutamos los temas de memoria porque hay que discutir los problemas actuales, que tienen referentes entre 30 y 40 años, como su principal dirigente Albert Rivera, de Cataluña. Ellos nacieron en Cataluña, como una formación en contra del independentismo, básicamente, y de centro derecha. Hoy le están robando muchos votos al PP, porque el PP es visto, como lo definía antes Telma, ellos son mucho más dinámicos, mucho más abiertos. Pero no solo en Cataluña. ¿Cómo? No robando votos y se expandieron al resto del país, le fue muy bien en las elecciones al Parlamento Europeo el año pasado, no tan bien en las elecciones municipales, pero 27% en Cataluña y robándole muchos votos al Partido Popular. Segunda fuerza. Claro. ¿Dirías que es un aliado del PP o es la sustitución del PP? Este es el gran tema, porque muchos lo ven como alguien que puede llegar a formar coalición con el PP si crecen. Por eso muchos medios de comunicación en España los elevan. De hecho, para las elecciones municipales los hicieron construir mucho más de lo que realmente fueron. Algunos lo ven como reemplazante del PP, justamente porque son más dinámicos, más modernos. Pero es una formación que tiene aproximadamente 10 años, muy joven, que partió de Cataluña, que no logró todavía hacer pie bien en todo el país, pero que está creciendo. Yo estaba leyendo que recibió un importante caudal de votos entre el voto inmigrante del cinturón obrero de Barcelona, que antes era el conocido como el cinturón rojo, comunistas, socialistas, bueno, inmigrantes, porque justamente la mano de obra hoy es mayormente inmigrante, y de ellos, o sea, un voto que se suponía que debía ser de izquierda, o que históricamente, tradicionalmente venía de izquierda, ahora se fue hasta hacia esta nueva derecha, ¿no? Sí, esto tiene que ver con la descomposición del Partido Comunista de España, con los problemas que tuvo Izquierda Unida, que también permite comprender el emergente de Podemos. Bueno, pero por eso se podía haber ido a Podemos. Te quería preguntar, porque creo yo que entre los perdedores está Podemos. Sí, de hecho, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, sus dos principales dirigentes, publicaron una carta abierta a los compañeros de Podemos reconociendo los problemas. Yo creo que el problema central que ellos tuvieron, como dice también en la revista Sin Permiso un artículo, estuvieron en falsa escuadra. O sea, esto se convirtió en un referéndum a favor o en contra. Si vos venís en el medio y decís, estamos a favor de que el pueblo pueda decidir, sí, tal vez a favor de... Y no. Y yo creo que hay que dar en falsa escuadra. O sea, la propia dinámica... Se equivocaron en el eje de la campaña, digamos. Es que, a ver, yo entiendo lo que hicieron. Me parece que no tenían mucha alternativa porque Podemos no está a favor de la independencia de Cataluña. Pero tampoco está en contra. Entonces está como en el medio. Recordemos que este proceso en Cataluña nace en el 2012 y que Podemos nace recién el año pasado. O sea, nacen después de una dinámica que ellos no pueden manejar. Que viene muy de atrás. Que viene muy de atrás y además que cuando ellos aparecen, ellos plantean la toma del poder en Madrid. Madrid como símbolo del capital político, obviamente, ¿no? La toma del poder en Madrid. Vamos a ganar, ese discurso famoso de mayo del año pasado, Pablo Iglesias, cuando consiguieron los 5 eurodiputados. Vamos a tomar el poder. ¿Dónde? Madrid. En Cataluña y el País Vasco, y quedaron en falsa escuadra, porque no tienen una respuesta clara para Cataluña y tampoco tienen una respuesta clara para el País Vasco. Y son dos temas importantísimos de la política española. Eso que vos hablabas de Íñigo Errejón y de Pablo Iglesias responde también a algo que está aprovechando la prensa en decir que, bueno, que esta situación, este traspié de Podemos en esta circunstancia en Cataluña puede significar que el 20 de diciembre, cuando son las elecciones generales en España, a Podemos le va a ir mal. Es que lo que los grandes medios de comunicación insisten y mucho en señalar que a Podemos le va a ir mal. Pero en la carta a los militantes, escrita por Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, dicen, ya varias veces dijeron que no nos iba a ir bien. Dijeron que no, íbamos a conseguir un eurodiputado, conseguimos 5 y pasamos a ser la cuarta fuerza política. Dijeron que en enero de 2015, cuando preparamos esa gran movilización, no nos iba a ir bien y llenamos la Plaza del Sol. Dijeron que nos iba a ir mal en las municipales y somos parte de la coalición que gobierna hoy Madrid y Barcelona. O sea, creo que se tienen mucha confianza en que siempre dicen que le va a ir mal, y no siempre les va mal. Es verdad, esta vez les fue mal, estaban muy desilusionados, pensaban conseguir más. Esa misma noche yo hablé con referente de Podemos, estaban golpeados, sin lugar a dudas. Claro. Bueno, entonces ahora lo que queda es, digamos, en los próximos tiempos, en los próximos meses tendrán que elegir al presidente de la Generalitat. Artur Mas está jugándose sí o no su elección, tal cual. Se verá lo que pasa, puede llegar a haber nuevas elecciones en ese caso. Y después, el 20 de diciembre, elecciones generales en España, por lo tanto ahí también vamos a ver cómo queda este panorama español.
Y aprovechamos para saludar a Félix Taylor. ¿Cómo está Félix? Hola, ¿qué tal, Telma? Muy buenos días. Bueno, hoy sin nuestro compañero Alejandro Casanseu le mandamos un saludo. Y Pedro Brigger de regreso, qué fenómeno. Lo estuvimos esperando, se lo extrañó. ¿Trajo algo, Pedro, de los viajes? Sí, Porque acá Telma cuando viaja trae cosas. Usted nunca trae nada. A ver, yo le debo decir, Félix Taylor, ya que pregunta. Yo le traje un chocolate de Ecuador solamente a la persona que siempre que viaja nos trae algo, que es Horacio Sosa, nuestro camarógrafo. No. Así que le traje un chocolate a él. No, él siempre trae. Vergonzoso. No siempre. Horacio Sosa siempre trae algo. Así que le digo, Félix Taylor, traje un chocolate para él. Después, si lo quiere compartir con el resto del equipo, cuestión de él. Bueno, gracias, Pedro. Muy amable, como siempre, usted. Tan macana. Ahí está Horacio Sosa, mire. No se esconda, Sosa, ahí está. Bueno, gracias por traer algo. 0800 444 1777 y 4535-0709 son los teléfonos para comunicarse. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, yo veo Visión 7 Internacional, lo vemos a Rulo ahí también. Y por supuesto el correo electrónico v7inter@gmail.com. Todas las vías de comunicación. Hoy vamos a estar hasta las 13:45, tenemos 15 minutos más de lo habitual. Jornada estupenda en la capital federal, 12 grados 8 décimas. Y por supuesto, como siempre, queremos mandarles nuestro saludo a todo el país que nos mira de punta a punta y del exterior también con Visión 7 Internacional. Vamos a ponernos en marcha con la incógnita de la jornada. Les vamos a dar algunos datos. Ustedes nos tienen que decir de quién se trata. Ese señor que ven allí comenzó con una educación en la disciplina que lo atrajo desde pequeño y de una manera formal, pero luego va a tomar caminos novedosos. ¿Quién es? No hay muchos datos todavía, pero allí está la fotografía. Les vamos a ir dando datos más precisos con el correr de los minutos. 0800 444 1777 4535-0709. Primera pausa en el programa de hoy, de este 3 de octubre, plena primavera que no parece por el tiempo, y les vamos a contar los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Siria bajo fuego. Tras las incursiones de la aviación rusa junto al ejército iraní contra posiciones de Estado Islámico, el país que gobierna el Assad es el escenario de la confrontación de diversos intereses. Visión 7 Internacional va a analizar el tema con el experto Kachik Dergusgasyan y también ahora le cuento, Pedro. Me pone Colombia cerca de la paz. En marzo próximo tiene que firmarse un acuerdo definitivo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Hay expectativa y esperanza y luego de medio siglo de guerra. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, por la televisión pública en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.